Huecho pues es al molino. Ah, Xisihue porque la masalosque, porque no necesitas que cuenta, Pahuetihue. Y ese quiere decir que vamos a desayunar y vamos a ir al campo a leñar. En la XHSB son las 13 horas. Cualiteotlac, Mactlac, Guanyeyi horas. Con 5 minutos. Y Camacuil minutos. Choloyan Radio en la red. En Facebook, búscanos como Choloyan Radio. En Twitter nos encuentras como @FM Choloyan. Y en Instagram estamos como Choloyan-107.1. Nican Mupogua Noticias. La información en voz de la comunidad. Desde Tlaxcalancingo, sintoniza de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde. Desde aquí, en Tlaxcalancingo, en el lugar del venerable pan de maíz, percibo al mundo angustiado. Los árboles caen, las aguas se ennegrecen, el aire se torna gris. El monstruo de 1000 cabezas, llamada televisión, se ha apoderado de todas las mentes. La mancha opaca de concreto crece sin cesar cercando a mi pueblo. La alta filosofía, heredada por mi gente de sus antepasados, es borrada por las voces del imperio. Las nuevas generaciones solo reina en ellos la confusión y la indiferencia. La preciosa lengua mexicana ya solo se escucha en bocas cansadas y opacadas, y un silencio profundo apaga los sonidos de la vida. Venerable pan de maíz. Venerable pan de maíz. Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Cómo se encuentran? Como ven, en estos días ya de calor, calurosos, aquí en Chololan Radio, la 107.1, la radio comunitaria indígena de la región de Cholula. Y si ustedes se asoman por el lado poniente, pues ahí está el gigante aquel, esa montaña humeante, de ahí su nombre, Popocatépetl, montaña que humea, y es lo que ha estado haciendo estos tiempos, estas últimas 2 semanas, 3, está arrojando mucha ceniza, dependiendo del rumbo de los vientos, pues para allá se va. Ahorita, por ejemplo, está yéndose para el rumbo de Huejotzingo, toda una columna enorme de ceniza, de humo que se observa. Y por esto pues ya cerraron el aeropuerto y todo. Realmente nada podemos hacer contra este poder de la naturaleza que tenemos nosotros. Y ahí, a los pies del volcán, ya de este lado, del lado oriente, hay algunas comunidades que viven ahí, que están asentadas, sobre todo pues el pueblo de Xalitzintla, Santiago Xalitzintla,
Xali, que quiere decir arena, y Tzintla, que quiere decir abajo. Entonces es abajo del arenal o de la arena, porque el nombre antiguo que tenía el Popocatépetl era Xaliquehuac, el que levanta areniscas. Y entonces, pues Xalitzintla toma ese nombre de ahí, Santiago Xalitzintla. Y Santiago, pues bien sabemos, un ícono de los santos españoles que llegó aquí a América, Santiago, con el nombre de Santiago Matamoros, matando moros. Y más abajito, Xalitzintla está a 12 kilómetros del volcán. Más abajito tenemos a San Nicolás de los Ranchos. Y pegadito, solamente una calle lo separa, San Pedro y Ancuitlalpan. Y en estas tres comunidades, sobre todo, pues están ahí junto, cerca del volcán. La gente dice que a veces sienten tremores, sienten ruidos, ven el caer de la ceniza, la sienten. Pero con todo y eso no decae su ánimo y su espíritu de continuar pues con el diario vivir, la diaria existencia. Y por ejemplo, en estas fechas de carnaval, pues continúa el carnaval. Bien sabemos que en muchos pueblos, aunque ya oficialmente o la Iglesia Católica dijo hasta aquí terminó el carnaval, que es el martes pasado de hace una semana, pues muchos pueblos continúan, se siguen de largo, sobre todo en las regiones de Tlaxcala, Puebla, aquí, y en esas regiones, sobre todo ahí en pues Xalitzintla, San Nicolás, San Pedro, pues continúan con esta festividad. Pero una característica que tienen es que pues lo festejan de una manera peculiar, sobre todo los jóvenes. Acostumbran, tienen esta tradición de quitarse la ropa, toda la más que puedan, y así ya pues semi-encuerados, pintarse todo el cuerpo con una anilina especial que tienen, con aceite, se la embadurnan en todo el cuerpo. Se pintan de rojo, de negro, de azul y plateado, o sea, esos colores se han visto. Y andan así encamadas por el simple gusto de festejar así el carnaval. Ellos mismos se llaman o se dan el nombre de Xinacates. Los Xinacates, así le llaman. Si va a esos pueblos, ahorita todavía los puede encontrar, pregunta por ellos, le van a decir, los Xinacates, aquellos que andan sin ropa y andan pintados. En la cara algunos se pintan, pero la mayoría mejor prefieren usar una máscara. Y algunos otros adornos que se colocan. Desde que yo recuerdo cuando las primeras fechas que empezamos a ir a hacer un estudio sobre la elaboración de metates, metlapiles, molcajetes ahí en San Nicolás, por ahí en el año 93, 92, 93, ya estaban, ya los veíamos ahí a los jóvenes celebrando el carnaval así, como Xinacates, encueraditos, podríamos decir, y van y vienen, corren en grupos, andan bailando, andan danzando. En el periodo de danza, en donde se juntan también gentes que se visten de otras formas, se visten de otras maneras, con máscaras también, emulando un poco lo que sucede en Huejotzingo, un poquito lo que sucede en Tlaxcala y en Puebla. Se visten también, se juntan con ellos estos jóvenes y se ponen a danzar también ahí
en las danzas de carnaval de estos pueblos. San Nicolás de los Ranchos, Xalitzintla y Yancuitlalpan. Ahí en Yancuitlalpan incluso algunos hasta se van al Teotón. El Teotón es una pequeña elevación que está ahí, un camino recto que sale de Yancuitlalpan, lo lleva uno directo a este promontorio que es sagrado para ellos, que en donde efectúan determinados rituales dependiendo de la época del año. Y en esta época pues van ahí los xinacates a hacer una danza y luego regresarse. La gente dice que el Teotón es el hijo de el Popocatépetl y la Iztaccíhuatl. La Iztaccíhuatl es la mamá, el Popocatépetl es el papá y el Teotón el hijo. Pero vamos a unos mensajes y retornamos aquí a Venerable Pan de Maíz. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz. En un momento regresamos. Salud comunitaria con unidad y responsabilidad. ¿Sabías que el tomillo sirve para aliviar la tos y la gripe? Prepáralo en un té. Para ello, añade 2 cucharadas soperas de tomillo seco en una taza de agua caliente. Déjalo reposar 10 minutos. Cuela y tómalo al menos 3 veces al día. Salud comunitaria para todas y todos. Participa. Envía tu mensaje de voz al WhatsApp 2228 43 27 27. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Deleita tus sentidos y goza de la música de los grandes exponentes. El sabor de la salsa, en compañía de tu amiga Patti León. Acompáñanos los viernes en punto de las 5 de la tarde. Pide tus canciones. Y no reparo de lo que te haré. Eso es una gran tragedia para nuestro país. Y hoy estamos frente a la amenaza del libertinaje que nos quieren imponer un grupo de personas que no creen en Dios. Divide y vencerás. En nuestras radios indígenas promovemos la unidad de los pueblos, pero los partidos políticos lastiman la unidad comunitaria. Nosotros somos una emisora sin partidos políticos. Continuemos este recorrido. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz. Bueno, pues retornamos aquí a Venerable Pan de Maíz. Y bueno, pues esta tradición, los lugareños dicen que esta danza de esto de embadurnarse el cuerpo se inició de años muy atrás, cuando en una ocasión en que hubo sequías, no llegaba el agua y entonces para propiciar eso, agarraron los huitlacoches. ¿Usted conoce los huitlacoches o cuitlacoches? Ese hongo que ataca el maíz y que forma esta delicia, esta suculencia culinaria que ahora ya hasta se fabrica en Estados Unidos, ya lo hacen a propósito, ya inyectan el hongo a los maizales para producir huitlacoches, para consumirlo. Pues dicen que tomaron los huitlacoches así, con ese color blanquito que tiene por encima, pero por dentro es negro. Pero tomaron los huitlacoches, los molieron, los mezclaron con agua y aceite y se lo untaron en el cuerpo. Fue la primera vez que usaron esto
y así. Y de ahí para acá se siguió la tradición. Después fueron quitando el huitlacoche y empezaron a utilizar tintas y pinturas para efectuar sus danzas. Y como les digo, los de Yancuitlapan van hasta el Teotón, que le estaba diciendo que era el hijo, así lo consideraban, el hijo del Popocatépetl y la Iztaccíhuatl, según una tradición antigua que también conservan ahí. Entonces, pues, si usted quiere ver xinacates, pues puede irse. Yo creo que los fines de semana todavía los va a encontrar ahí en estas comunidades. Saborear el rico pulque que venden ahí en el kiosco de San Nicolás, que baja desde Osolco, y saborear las ricas memelas, que también los tamales en las mañanas, los domingos, son realmente una delicia. Pero xinacates, ¿por qué xinacates? ¿Qué es eso? ¿Qué significa? ¿De dónde viene? Xinacate viene del náhuatl xinacatl, xinacatl, y se conforma de dos voces, dos palabras, xilan y nácatl. Xilan quiere decir la parte en donde se parte el cuerpo, o la parte donde hay una hendidura, o la entrepierna. Esa es la zona del xila, en donde el cuerpo se separa, pero ahí en esa zona están las zonas, es la región de la reproducción, los órganos sexuales, y a toda esa zona se le llama así el xila. Y nácatl pues es la carne. Entonces xinacal quiere decir la carne del xila. Sin embargo, pues estas personas que andan danzando no andan mostrando, como dicen algunos, nuestras vergüenzas, o como dicen, y no son vergüenzas, es lo más maravilloso que tenemos, pero pues es según el punto de vista de cada quien. Andan con un pantaloncillo corto, con un short y todo, y lo demás descubierto. Entonces propiamente se llamarían tenacates, que viene de tenacatl, que quiere decir persona que anda mostrando las carnes, los tenacates, o encuerados. Eso sería la voz más correcta de nombrar a esas personas, los tenacas. Sin embargo, ellos a sí mismos se llaman xinacates, que como les digo vienen de estas dos palabras, dos voces. Xinacatl en realidad quiere decir andar desnudo completamente, o sea, sin nada, o sea, sin ninguna ropa, sin ninguna vestimenta. Llegar tal y como Dios o los dioses o quien sea que nos haya creado nos trajo al mundo, así andar sin más, o sea, como andan pues la mayoría de los animales, todos los animales que conocemos, pues nadie anda usando camisas o pantalones o nada, andan tal y como Dios, los dioses los trajeron, como nacieron, y así andan. Ellos sí andan xinacates, porque andan mostrando las carnes del xila, o sea, que son todos los órganos que están en esa parte del cuerpo que ellos tienen también. En cambio, el ser humano no, el ser humano procura pues lo más que puede cubrirse, y lo primero que se cubrieron fue eso. Recordemos que, por ejemplo, cuando, según la tradición judaica, cuando Adán y Eva son expulsados están en el paraíso y comen del árbol de la sabiduría, descubren entonces que están encuerados, que están desnudos. Antes ni siquiera les interesaba, pero ya una vez que comen el árbol de la sabiduría se dan cuenta de que están desnudos, y entonces se colocan unas hojas en frente y en la parte de atrás para que ya no muestren esas partes, las partes del xila. Sin embargo,
Pues y así, y aún así, pues ya conociendo y habiendo comido del árbol del bien y del mal, pues son expulsados del paraíso. Entonces el ser humano desde temprano, los que así quisieron, pues fue la primera parte que se empezaron a cubrir con pieles, con hojas, con lo que podían estarse cubriendo para no estar xinacates. Pero tenacas sí, o sea, tenacas sí estaban porque estaban mostrando todo el resto del cuerpo, el cuerpo que se ve, que se muestra, que puede mostrarse a todos, sin nada. O sea, en realidad nuestro cuerpo, el cuerpo humano, es una maravilla, o sea, estética y fisiológicamente, o sea, es realmente aerodinámico, maravilloso, es muy hermoso. Que lo descuidemos ya es otra cosa, ¿no? Que nos propasemos en comer ciertas comidas o muchas cosas, o lo maltratemos, eso ya es otra cuestión. Pero el cuerpo en sí es realmente estéticamente maravilloso, el cuerpo del ser humano. Y así desnudo realmente pues es una belleza. No vale, muchos pintores, sobre todo en épocas antiguas, pintaban el cuerpo desnudo o hacían esculturas desnudas, así mostrando la belleza del cuerpo humano, sin más, con todas sus partes de las que está formado, así, tenacates o xinacates. Xinacat entonces es la carne de la zona del Xila, de lo que ahí tenemos y lo que tenemos y lo que pues supuestamente andamos mostrando, enseñando porque a quien sea. De ahí probablemente vino la palabra de los xinacos. Los xinacos, que son personas que andaban así, yo creo que en la época colonial, con ropas pues mal vestidos, cubriéndose apenas. De hecho, muchos pueblos indígenas, conservaban la ropa anterior, que nada más era el mastlac, o sea, el taparrabos, y una manta con que se cubrían, sobre todo los hombres, y no se cubrían más, o sea, no estaban más tapados. Y entonces llegaban a las ciudades y pues sí, les decían entonces, no les decían xinacates, les decían los pelados. Estás pelado porque no tienes nada que te cubre, o sea, no tienes ropa que te cubre. Entonces eres un pelado, o sea, alguien que no está cubierto, que está mostrando su cuerpo. Y así se cocinó esta palabra. Pero aquí en Puebla sí se cocinó la palabra xinacate para xinacos. De xi, mostrar el xila, y nácar, carne. Los xinacos entonces eran esas gentes que andaban mal vestidos, mal puestos, con ropas pues apenas sí les cubrían, y de ahí se cocinó ese nombre. Y las mujeres que andaban con ellas pues eran las xinacas, que ya españolizado, ya dentro de la lengua española se transformaron en chinacos y chinacas. De ahí se generó esta palabra, o sea, los chinacos y las chinacas, que andaban en los pueblos, llegaban a los barrios, en los barrios bajos, sobre todo aquí en Puebla, los barrios de Analco, San Antonio, los pueblos cercanos, andaba mucho chinaco ahí, que hubieran empleados para todo, para el peonaje, para cualquier actividad, pero todos lo tenían la costumbre de que, como eran muchos de ellos ya mestizos, andaban libres, no estaban sujetos a las tradiciones indígenas y tampoco al régimen español que estaba aquí con nosotros. Entonces andaban de cierta manera a sus anchas, ¿no? Eran mercaderes, eran lo que se pudiera hacer, de cualquier forma que pudieran sobrevivir, y de acuerdo al tono del color de su piel, pues eran ubicados en esa estratificación que se hizo de la sociedad colonial para dónde ubicarlos. Pero el título de chinacos
o chinacos, ya nadie se los quitó. Ahí se quedaron con ellos para siempre, ¿no? Hasta hoy nos llegan las noticias de su existencia y de cómo incluso formaban bandas de todo tipo. Algunos incluso eran asaltantes, en fin, todo tipo de cuestiones que pueda hablarse de estas personas. Pero una maravilla de ellos era que eran muy alegres, les gustaban las fiestas, andaban en las fiestas, se reunían en ese tiempo, pues eran las pulquerías, ahí también, y queriendo no, pues entraban con sus chinacas a estos lugares. Pero vamos a un espacio de mensajes y regresamos aquí a Venerable Pan de Maíz. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz. En un momento regresamos. Algunos adjetivos calificativos en náhuatl son: grande, huelli; pequeño, cocotzi tepitzi; enorme, semi huelli; redondo, yagualtic o loliuctic; cuadrado, nautic; suave, yamantic; duro, tlacuactic; fuerte, chicahuac; débil, amochicahuac. Escucha y practica nuestra lengua. Participa. Envía tu mensaje de voz al WhatsApp 2228 43 27 27. Continuemos este recorrido. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz. Bueno, pues regresamos aquí a Venerable Pan de Maíz. Y pues como ve, estos chinacos que eran muy alegres, andaban, después empezaron a usar trajes pues ya más especiales que se fueron consiguiendo, montaban mucho a caballo y todo, un sombrero que se consiguieron cuando ya, sobre todo los que ya tenían recursos, pero el nombre no se lo quitaron. Junto con ellos, les digo, andaban las mujeres chinacas, las chinacas, que andaban en los bailes, en las rumbas, como decían, les gustaba mucho y eran muy criticadas por eso mismo, por su proceder así que andaban haciendo. Las criticaban sobre todo en los bailes, como se enredaban telas corrientes, telas que incluso no tenían dobladillo, telas así, corrientes, eso sí, lo más brillantes que pudieran ser, lo más coloridas, y en los bailes les daban al baile, al danzón, y a la hora de dar vuelta, pues las faldas levantan vuelo, y por eso decían que le andaban dando vuelo a la hilacha, porque las telas esas se estaban deshilachando por abajo al no tener dobladillo. Al no tener dobladillo, entonces volaba esa falda y volaba junto con ellos la hilacha. Y entonces de ahí la frase de andarle dando vuelo a la hilacha por estas mujeres.
esta palabra de chinacas después evolucionó nada más a chinas, y así se les conoció ya más después, ya en la época tardía de la época colonial, como las chinas, y sobre todo de aquí de Puebla, las chinas poblanas. Nada que ver con las habitantes de la región de China y de Pekín y todos esos lugares, nada. O sea, las chinas, vemos cómo evolucionó su nombre, desde la palabra chinacate, chinacat, chinacos y chinas. O sea, de ahí evolucionó. No tenía nada que ver con el oriente, ¿no? El lejano oriente, con este país que todos conocemos. Y así nacieron las chinas poblanas, ¿no? Que después, ya en la época de la independencia, se volvieron un ícono para ser representantes del nacionalismo mexicano, que pues esa ahí es otra historia. Y hablando de chinacates, aquí en el Museo Amparo pasaron una serie de documentales, cine gratuito, ahí en la sala de cine del Museo Amparo, de pueblos indígenas de Brasil, comunidades indígenas, a donde se metieron gentes armados de sus cámaras, tanto de filmación como cámaras para tomar fotografías. No tenían otra cosa que hacer más que andar siguiendo hasta allá. Lugares absolutamente inaccesibles, y desde los años 40 hasta estas fechas han venido tomando registro de comunidades que habitan ahí en la selva amazónica, que jamás han tenido contacto con lo que llamamos civilización. Están estos pueblos viviendo ahí, y bueno, en la mayoría de los documentales, si no es que todos, muestran a pueblos, a gente viviendo ahí, como les digo, chinacates. Ahí sí, chinacates, o sea, nada más 2 o 3 que sí usaban algunas cosas que se enredaban en la parte en esta parte de la cintura, para cubrirse. Creo que 2 comunidades así, pero la mayoría, casi todos no. Andaban así, como dicen, alegremente y sin pena ni gloria, ¿no? Porque qué pena uno va a sentir de lo que todos tenemos y todos poseemos. Fueron los tabús y los mitos que se crearon después los que fueron originando todo esto que ahora nos hace ver la vida de otra manera. Pero antes no. Y como muestran estos pueblos, así andan haciendo sus actividades totalmente sin ropa alguna. No la necesitan por las temperaturas que hay ahí, el calor que hace. Entonces no necesitan tener ropas. Y hacen todas sus actividades, se meten al río, van a colectar frutos, a colectar pues todo lo que pueden, raíces. Una familia, ahí mostraron una familia de un joven papá, su esposa y 2 niños, que se fueron a recolectar camotes de una planta, unos tubérculos. Ahí los estuvieron sacando, juntaron una buena cantidad y ya se regresaron a la comunidad donde están, y así totalmente pues sin ropa alguna, y se extrañaron tal vez de ver a gente que llegaba y tapada, ¿no? Tapada con extrañas cosas que les cubrían el cuerpo, que no entendían por qué. ¿Cómo es posible que se estén cubriendo si con el calor que hace? Pues porque se están tapando. Y esas cosas que traen para filmar y para fotografiar, ellos no sabían qué eran. Realmente fantásticos documentales que mostraron ahí en el Museo Amparo, absolutamente gratis. Lástima que éramos pocos los que estábamos ahí. Si éramos 12 o 13, éramos muchos los que llegamos a estas salas.
a esta muestra de cine de estas comunidades que nos muestran lo que es y ha sido la humanidad desde tiempos inmemoriales. Desde siempre la humanidad ha andado así, Xinacate o Tenacate, sin ropas. Claro, en las zonas frías, los que se fueron a vivir a zonas frías, pues sí tuvieron que ver la manera de buscar cómo cubrirse lo más que fuera. Encontraron pues las pieles de los animales que cazaban, en fin, todo lo que pudieran hacer para cubrirse, porque ahí sí sería imposible sobrevivir, no cubrirse con las ropas. Y por eso, por este hecho de cubrirse con las ropas, fue que se crearon lo que hoy llamamos las razas humanas, que no son razas. Aquellos que se fueron al norte, a las zonas gélidas, se cubrieron todo el cuerpo de los rayos del sol y ya no empezaron a recibir rayos del sol. Estaban todo el tiempo cubiertos, de tal manera que el cuerpo fue perdiendo la capacidad de generar melamina y se fueron blanqueando, se fueron haciendo güeros. En todo tipo, el cabello, todas las cejas, todas las pestañas, todo se fueron blanqueando, fueron perdiendo el poder de crear melamina, que es un protector contra los rayos solares. Y se volvieron güeros. Por eso mismo. Ahora que están regresando a las zonas donde hace calor, les afecta grandemente porque están desprotegidos contra los rayos del sol. El color moreno que tenemos es una sustancia, la melamina, que nos protege contra esto. Pero ellos pues no tienen esta protección. Y sí es muy dañino el efecto de los rayos solares. Pero pues así la humanidad desde tiempo atrás, sobre todo si usted se va a los pueblos ecuatoriales del Ecuador, pues ahí la mayoría siempre anduvieron desnudos, xinacates o xinacatl, sin mayor problema, sin nada que les dijera eso no está bien, no se debe de hacer. Claro que cuando empezaron los mitos y las costumbres y tradiciones en muchos lugares, tradiciones y todo, bueno, pues empezaron a decir que no está bien, que no hay que hacerlo y todo, y entonces surgieron culturas diferentes, pueblos diferentes, con visiones del mundo diferentes, que empezaron a darnos esta visión de que el cuerpo debe de ser cubierto y no mostrado. Sobre todo lo que dicen hoy, las partes pudendas, esas no se deben de mostrar. Y así la humanidad en diferentes partes fue generando diferentes formas, pero en otras regiones no. Se quedaron como éramos antes. Y les digo, con esos documentales yo creo que hay muchos lugares más, en muchos pueblos que todavía no se ha podido llegar, que viven así, sin mayor problema. Xinacates, mostrando todo a todos, y entonces pues no hay ninguna perturbación que cause a la sociedad, a todos los que ahí viven. Realmente muy bonitos estos documentales, muestran cómo sobreviven, cómo hacen sus arcos, cómo hacen sus flechas, cómo hacen sus alimentos, cómo los cuecen, cómo cazan los animales todavía, cómo salen a cazarlos, cómo pescan. Realmente una forma de sobrevivir ahí en medio de la selva, que ya se perdió en todo lo demás, y viven sin luz eléctrica, sin celulares, sin radios, sin nada de lo que nosotros tenemos. Están así, como la humanidad pasó miles de años existiendo, así están, y no hay problemas. Uno de ellos, que era color, en donde unos niños simularon una batalla, jugando, simularon una batalla, entonces se pintaron los cuerpos con colores que arrancaron ahí de los minerales, de las plantas que ellos conocen. Se pintaron y, hablando en sus lenguas, simularon una batalla contra otras tribus, otros pueblos, y los filmaron, ¿no?
Ahí yo creo que a propósito se los pidieron que hicieran esta simulación. Realmente, pues una filmación muy buena, ¿no? Cómo trepan a los árboles, cómo suben a las ramas, en unas ramas gordas. Están ahí 5, 6, hasta 7 chamacos ahí en una sola rama, y cómo descienden descolgándose de las ramas como changos, ¿no? Como nosotros decimos, así. Ellos ya conocen bien su medio, su región, lo dominan. Realmente una maravilla. Qué malo que no hubiera tenido más difusión y que no hayan llegado más personas. Pero vamos a otros mensajes aquí en Chololan Radio y regresamos a Venerable Pan de Maíz. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz. En un momento regresamos. Salud comunitaria con unidad y responsabilidad. ¿Sabías que el limón es un antibiótico natural rico en vitamina C que actúa contra las infecciones respiratorias? Lo puedes tomar con té o bebida endulzada con miel. También puedes servir un limón entero junto con la cáscara. Salud comunitaria para todas y todos. Chololan Radio. XHSBE 107.1 FM. Con 700 watts de potencia. Aquí se escuchan hombres y mujeres nahuas del Valle Cholulteca. Un territorio ancestral que resiste para conservar y proteger su identidad ante la invasión inmobiliaria y turística. Chololan Radio. XHSBE 107.1 FM. Otras voces, otra historia. Amigos, amigas, viajeros, viajeras musicales de esta su radio comunitaria indígena, su amigo 20 Vientos los invita a compartir un viaje musical a través de Babel Choloyan los domingos a las 6 de la tarde, música de otros mundos, música de otras latitudes. Recuerden, domingo 6 de la tarde a través de esta su radio comunitaria indígena 107.1 FM. La decisión de transmitir la pauta a los partidos políticos, desde mi perspectiva, debe sustentarse en esa consulta y recaer en las comunidades como una expresión de su derecho a la libre determinación. Así lo sostuve en el juicio electoral 1057 de 2023 de hace unas semanas. Las concesionarias de radio social indígenas, al ser administradas por las comunidades, tienen el derecho, dentro de su autodeterminación, a definir sus contenidos, sin que resulte proporcional obligarlas a transmitir unilateralmente la propaganda política de los partidos. La XHSBE se arrebató al Estado con estos principios, no para fortalecer a los partidos políticos. Nosotros creemos, promovemos y fortalecemos nuestros sistemas normativos a través de procesos como nuestras asambleas. Nos declaramos una radio libre de partidos políticos. Continuemos este recorrido. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz. Pan de Maíz. Aquí con esto de los xinacates. El cuerpo humano en náhuatl, como les digo, llaman a esta región, a esta zona del cuerpo, el xina, el xila. Está la zona de la reproducción. Y una forma de verlo, de nombrarlo, es decir, que es la zona de la semilla, o la región de la semilla, porque está la semilla humana.
ahí se genera en esta región. Y para esta palabra está la palabra Xinachtli. Xinachtli es la semilla humana que se genera justamente en esta zona de Xila y Nachtli, o sea, de estas dos voces, semilla de la región del Xila, o sea, semilla humana que todos tenemos, todos poseemos. Yo recuerdo que sin tapujos, sin ningún pudor en náhuatl, me oía a mis padres, a mis abuelos decir, yo creo que para referirse al acto sexual, decían Timoshinacalosque, o sea, vamos a intercambiar semilla, así decían, vamos a intercambiar semilla, que no es otra cosa más que el acto sexual, o sea, de la pareja, o sea, pero así lo decían, hablando del Xinachtli, de esta semilla humana que se genera ahí y que después incluso se transformó en semilla divina, porque decían que los dioses también poseían esta cualidad de reproducirse, de generarse, de autogenerarse, el Xinachtli. Y, por ejemplo, aquí en Tlaxcalancingo tenemos un barrio, el nombre de un barrio, que se llama así, la región de la semilla humana, o el barrio de la semilla humana, como quiera usted nombrarle. Es el barrio de Santa María Xinachtla, que forma pareja con el barrio de Santa María Tecmanitla, que es aquí donde se ubica la radio comunitaria de aquí en Tlaxcalancingo. Estamos en los terrenos del barrio de Santa María Tecmanitla, y juntito está el barrio de Santa María Xinachtla. Y Xinachtla quiere decir justamente el barrio donde existe la semilla humana, o donde abunda la semilla humana. Puede tener esos dos significados. Y así se llama, o sea, así tiene ese nombre. No sabemos de dónde trajeron ese nombre, por qué se lo pusieron, y no he indagado más al respecto, pero tiene ese nombre, que ya metafóricamente le podemos dar muchos significados, muchas formas de pensar y de ser, pero así es. Y esto de mostrar, de ser xinacate, de ser xinacates, aquí en México sobre todo, pues muchos pueblos, muchos por tradición, se habla por ejemplo que pueblos de Oaxaca, de Guerrero, pues aquí en Puebla también, iban a las comunidades, llegan los antropólogos o gente de fuera, y ve que las mujeres andan tranquilamente, nada más con su falda, su enredo que les cubre la parte de abajo, pero por arriba todo descubiertas, sin más problema. Andan así todavía en algunas comunidades, en otras ya poco a poco se han ido cubriendo o tapando, como podemos decir, pero sí, andan así. Y cuando dicen, por ejemplo, que en un pueblo así andaban, incluso los hombres también, nada más con un taparrabos y todo, que empezó a llegar mucha gente como una atracción turística, y ante este hecho lo que optaron mejor por irse tapando, o sea, por cubrirse, por taparse, porque pues la gente que tiene que venir a estar mirando, la gente de fuera. La vez que fui caminando a Chalma, cuando llegamos y nos metimos al río, tranquilamente las mujeres ahí de Xalitzintla, que fue con las que fuimos, y las de otros pueblos, se quitaron todo, ¿no? Se descubrieron sobre todo la parte del superior del cuerpo, y así se metieron al agua a bañarse delante de nosotros. Como todavía
hasta hace poco los baños públicos de allí, de Xalitzintla, de San Nicolás de los Ranchos, de Nialtican, entraban juntos a bañarse hombres y mujeres. Y un poquito más atrás, aquí en Tlaxcalancingo y todos los pueblos, muchos de la región de Cholula, los baños públicos eran baños de hombres con mujeres, sin mayor problema. Así, xinacates. Y yo recuerdo, pues, cuando era niño todavía, pues había muchos niños que andaban nada más con una camisita o una playerita que les cubría la parte de arriba, pero la parte de abajo así, sin nada. O niños bebés o ya un poquito más grandes, no había lo que hoy conocemos como los pañales artificiales que ya se venden de plástico, entonces se les ponían unos pañales como faldas que se les enredaban, unos enredos, que de repente se desataban y se quedaba por ahí tirada eso, y ahí andaban sin nada, arrastrándose por entre la tierra, en los patios, entonces sin mayor problema. Y ya más grandecitos, de 3, 4, 5 años, pues no había para comprarles pantalones ni nada, pues andaban así, con una playerita nada más. Yo los alcancé a ver a muchos incluso de mi edad, incluso más de menor edad, andaban así, andaban sin mayor problema, sin más dificultades. Y también las mujeres amamantaban sin ninguna reserva, sin ninguna pena, sin ninguna vergüenza. Libremente amamantaban a los niños. Y no había lo que después fue surgiendo. Entonces, esto de ser xinacas, de ser tenacas, de mostrar el cuerpo, de mostrar lo que somos realmente, pues son los tabús y los mitos los que nos han venido haciendo ver las cosas de manera diferente. Sobre todo, pues una de ellas la Iglesia Católica, que considera pecaminoso no nada más ver, sino tocar, incluso tocar el cuerpo. Por eso hasta prohibían los baños. O sea, cuando llegaron aquí, se espantaron de ver que la gente se bañaba en los ríos totalmente encuerados, desnudos, y pues era un pecado enorme, porque a ellos les estaba prohibido desnudarse y menos estarse toqueteando el cuerpo con las manos a la hora de bañarse. Y entonces el baño estaba prohibido hasta hoy. Si va usted a Europa, sobre todo en muchos países, el baño ya es pues cada mes o cada no sé cuánto. O sea, no es costumbre, no es tradición bañarse, contrario a lo que teníamos aquí. Pero bueno, pues ya se llegó la hora de decir hasta aquí, venerable pan de maíz, en la 107.1 de Chololan Radio. Nos veremos la próxima semana. Si los aidos del destino así lo quieren, nos veremos. Que estén bien, que la pasen bien. Hasta luego. Buenas tardes. Son las 3 de la madrugada. El frío es intenso. La temperatura ha descendido a -5 grados. La mayoría están dormidos. La fogata crepita tenuemente. En medio de la oscuridad se dibujan los entornos de los pinos, coronados por la noche estrellada. Abajo, un mar de oro resplandece, y el viento helado se desliza suavemente, acariciando la piel de la gran señora Matalcuey, la montaña de las faldas azules. Escuchaste El Venerable Pan de Maíz. Nos encontramos la próxima semana.